Y después de, sin duda, una mañana pues muy intensa, ¿no? Donde cada uno de nuestros invitados nos han vuelto a colocar la realidad de nuestro mundo, ¿no? De manera tan directa, tan cruda, en una idea, o al menos con la intención de intentar repensarlo, intentar reconducirlo o de modificar algo en nuestra mirada de percibirlo o de sentirlo. Y reanudamos esta tarde con este título de reanudar un pensamiento libre. ¿Qué significa la libertad? ¿Qué significa reanudar en esta reflexión en torno al pensar? Y se lo hemos pedido en este caso íbamos a ser 3 en la conversación. Es verdad que José Luis Pérez Pont desgraciadamente no ha podido acompañarnos por un problema familiar y le mandamos un gran abrazo desde aquí todos. Pero tenemos a estas 2 magníficas mujeres, Mónica Allende y Silvia Pérez Cruz, que cada uno dentro de sus universos muy diferentes, ¿no? Sin duda son mentes libres, mentes interdisciplinares, mentes que entrecruzan y que construyen otro tipo de miradas hacia el mundo, otro tipo de sensaciones y de vibraciones, y con ellas os dejo. Bueno, arrancamos. Arrancamos. Muchísimas gracias, Sandra. Y es un privilegio, ¿no?, estar aquí. Siempre entro en estos espacios con esta sensación de grandísimo privilegio, ¿no? Y con mucha humildad, porque me parece que es la forma en la cual podemos realmente, desde la cual podemos conversar y podemos plantear temas tan complejos. Y me planteaba un poco el título, ¿no?, esta idea de reanudar un pensamiento libre. Y le daba vueltas a esta palabra, reanudar. Y la miraba en Mr. Google, digo, el reanudar, ¿no? Yo también. Y entonces me planteaba, ¿no?, digo, es que en realidad, para mí esta idea de un pensamiento libre es el reanudar cada día. O sea, cada día tengo que reanudar y tengo que apostar de alguna forma que mi pensamiento no se colonice, que esté de alguna forma libre. ¿Pero qué quiere decir? Aquí está bien. ¿Sigue? Así. Y entonces daba tantas vueltas un poco a esta pregunta, ¿no? Y entonces voy a partir un poco con la idea de una forma de vida, de una forma de trabajo, que yo lo veo entrecruzado y que de alguna forma me ha parecido muy, muy interesante esta mañana, ¿no?, que decía Javier Gomá, ¿no?, esta idea de los diferentes lenguajes, ¿no? Y hablaba de la idea de este lenguaje desde la experiencia. Y yo siempre pienso que mi forma de entender la vida, de alguna forma, mi forma de trabajo, parte desde la experiencia, desde el experiencial, ¿no? Y él también lo ha encuadrado esta mañana. Entonces, yo tengo una presentación rápida, que es como un boceto, para no perderme, para que no me vaya de alguna forma a la mente a todas estas ideas, ¿no?, de las cuales me he nutrido esta mañana. Y partí un poco con esta idea, ¿no? Y esta idea no es para que se preste atención a las palabras, sino que para mí esta constelación, ¿no?, es de alguna forma como yo veo que es mi cerebro, mi mente. Esta constelación es constantemente, son estrellas, son ideas, son conceptos que se mueven constantemente con diferentes ramificaciones que se interconectan. Entonces yo parto de la base que esta es mi realidad. Entonces parto desde una base muy pragmática, esto es así. Esta es la materia prima, lo he entendido, y entonces de alguna forma no sigo una trayectoria lineal, sino que tengo esta trayectoria constelar. Y es porque de alguna forma mi cerebro me lleva a estos espacios. Entonces esta constelación cambia, va cambiando según lo que me inspire, lo que me preocupe, la idea del momento,
la situación actual, pero de todas formas, de alguna forma no tengo jerarquías, sino que esta constelación se autonutre y es una aceptación de una realidad, ¿no? Entonces salto un poco a esta historia, ¿no? A esta historia de este entendimiento, ¿no? De este entendimiento de quién yo soy, cómo funciona, y de esta idea de un método de experiencial, ¿no? De experiencia, que parte desde la experiencia. Y para mí, dentro de esta metodología, dentro de esta forma de ser, de esta forma de vivir, ¿no? Tengo que usar el movimiento, estoy en constante movimiento. En movimiento y de alguna forma resuelvo con los pies. Los pies me llevan de un sitio a otro, a veces voy a los sitios porque busco, unas veces es espontáneamente, la idea un poco del flaner, pero normalmente me busco un objetivo. Igual tengo que ir a comprar un libro, pero igual tengo que pasar 3 montes, bajar 2 ciudades, visitarte a ti y el libro está al final. También me lo podía traer Amazon, pero bueno, esto ya es el recado que he hecho yo para llegar a este punto, ¿no? Y entonces, en esta idea que para mí, cuando me estoy constantemente moviendo y estas ideas y los pies me van resolviendo o voy buscando, se me crean conceptos abstractos. Esta idea del concepto abstracto para mí a veces es un concepto de vida que quiero resolver, es una pregunta que quiero resolver y en algunas ocasiones se traslada a un proyecto. En muchas ocasiones se traslada a un proyecto, pero lo tengo que ir tejiendo. Entonces, si vemos en esta imagen, por ejemplo, en esta idea que no tengo jerarquías de proyectos, ¿no? Podemos pensar que siempre hago un gran planteamiento y una gran referencia a mi ancestro. Mi ancestro está aquí, ¿no? Y es un ancestro que es un País Vasco profundo del cual desciendo. Y me gusta mucho, de alguna forma, ahora estoy volviendo un poco al entendimiento del ancestro para entender el presente. Pero aquí ya salen las contradicciones, porque en realidad yo he crecido en Bilbao, que es una ciudad industrial, con lluvia, con polución, y es un paisaje el cual yo entiendo y me encanta, que es el paisaje urbano, ciudad dura. Y llevo viviendo en Londres 38 años. Pero en el imaginario hago referencia siempre a este ancestro. Entonces empiezo a jugar con estas líneas, ¿no? Que se entrecruzan. Lo mismo que esta idea que estoy andando, y siempre estoy andando, pero a veces subo a montes que son idílicos, pero muchas veces ando en las ciudades. La mayoría de las veces estoy andando en las ciudades. Y en esta idea de jerarquía de proyectos, y en la jerarquía de proyectos, que no hay jerarquía en mis proyectos, es que puedo realmente buscar diferentes cosas, ¿no? Y aquí hay referencias de proyectos que estoy haciendo en México porque me interesa la relación que yo pueda tener desde el centro hasta otros espacios, desde el centro un poco de la idea occidental. ¿Qué papel cumplo yo ahí? No cumplo ningún papel, voy, escucho, veo, pero siempre sin un propósito claro. Es una conversación que mantengo. O talleres que he hecho, por ejemplo, en otros sitios, o ideas que empiezan de alguna forma y yo ya he resuelto esa pregunta, ¿no? Como este grupo de mujeres en la fotografía en Gran Bretaña, es una cena que empezó en mi casa y llegó un momento que en mi casa ya no había sitio para tantas mujeres y en realidad el propósito para mí no era un propósito de comodificar una marca, de una intencionalidad, de crear un network, sino yo tenía preguntas, ¿no? De quién éramos, cómo estábamos, qué hacíamos. Y cuando esto se convierte en algo demasiadamente grande para mi casa, bueno, pues ya se va y otra gente continúa estas ideas. Entonces es un poco para situar, ¿no? Lo que significa esta idea de la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda? Me ayuda de alguna forma a entender el tiempo, ¿no? El tiempo en el que estoy y el espacio que habito. Y el tiempo que estoy y el espacio en el que habito también se convierte en mi trabajo, ¿no? ¿Qué trabajos quiero realizar? Entonces, voy a hablar un poco de un sitio, y esto plantea que hay mucha libertad, pero esta libertad no es una libertad de acción, ¿vale? Que viene dada, sino fue a raíz de un planteamiento. Porque en realidad yo habité el Sunday Times Magazine como directora de fotografía durante 14 años. Y cuando yo me voy del Sunday Times Magazine, me sale este concepto abstracto, ¿no? Que yo quiero, en aquel momento me sale esta frase, ¿no? Quiero estar en el control de mi propia narrative. I want to be in charge of my own narrative. Entonces empiezo a plantearme, ¿y esto qué significa? Entonces me paso un año diciendo, bueno,
vamos a resolver, y pongo esta imagen un poco como referencia, porque esta imagen sería imposible de poner hoy en día en el Sunday Times Magazine o en el Guardian. Y la he puesto un poco como referencia a los compañeros y compañeras que han hecho referencia esta mañana, ¿no? Entonces, esa posibilidad de contar historias que yo tenía en un momento dado en la prensa también, en la cual estuve durante 14 años, yo veía que en un momento dado se estaba creando un espacio con limitaciones. Entonces, tenía una sección dedicada a fotografía en su totalidad, con bastante libertad para poner las historias que más o menos me parecían interesantes. Y esta es la portada de Spectrum, ¿vale? Y esto es 10 años en aquel momento del Acuerdo de Oslo, y se hacía en aquel momento, se revisitaba ese momento. Esto es hace 10 años. Entonces, cuando yo me voy del Sunday Times Magazine, yo quiero empezar a plantearme, bueno, cómo realmente esta idea, este concepto abstracto de quiero estar al cargo de mi propia narrativa, se va de alguna forma a realizar. Y empiezo con lo que yo llamé, me pasé un año, lo que yo llamaba democratizando mi vida. Y la idea de la democratización de mi vida empieza un poco a hacerme ciudadano de cada día. Entonces, yo viajaba mucho por el trabajo con la marca del Sunday Times pegada a mí, y entonces tu experiencia de viaje es muy diferente, cómo se te reciben en diferentes partes del mundo. Viajaba a festivales en Bamako, en Benín, en Sudáfrica, iba a China todos los años, iba a Latinoamérica. Y entonces durante un año decidí no viajar y decidí ir a las exposiciones donde yo siempre iba con VIP del Sunday Times, allí llegaba a verla con la gente de cada día, ¿no? A usar el metro en Londres, siempre el transporte público, nunca taxis, ningún tipo de forma aislada de llegar de A a B, sino siempre metiéndome en el metro, intentar buscar, y sobre todo lo de las exposiciones. Me acuerdo, hay un momento en que me acuerdo que estaba en la Tate viendo una exposición sobre el conflicto. Siempre, hay temas que siempre revisito, que es el conflicto, la memoria. Y estaba ahí, llegó el comisario de la Tate, que estaba dando una especie de tour a unos patrons. Dice, hola Mónica, ¿qué haces aquí? Digo, bueno, está aquí viendo la exposición. Él siempre se acordaba que cuando yo estaba en el Sunday Times, yo le llamaba, él decía, vamos a la mañana antes de que vayas a trabajar, abrimos el Tate, yo te hago un tour. Y de repente digo, están llenos las exposiciones en Londres, tienes que planear que vas a ir, tienes que comprar un ticket. Entonces, esa idea de lo que es democratizar tu vida, ¿no? Cuando vienes de este privilegio que te da una plataforma y que con este privilegio que te da esta plataforma, de alguna forma te distancias, ¿no?, de lo que es la realidad del día a día. Entonces, después de ese año, empecé un poco a este camino, ¿no?, de decir, bueno, ¿cuál va a ser mi metodología de trabajo? Pero no lo hago con una intencionalidad un poco, como lo digo, ¿no?, parte un poco de esta idea del encontrar, ¿no?, y del andar y del hablar. Entonces, un poquito, con esta forma y ahora ya saltamos un poco al momento actual, no vamos a meternos en todos estos caminos que han pasado en los últimos 8 años, cuando de alguna forma te nutres de la experiencia, te nutres un poco de la idea actual, ¿no? Una cosa que intuitivamente hago bastante bien es read the room, ¿no?, leer un poco lo que está pasando alrededor. Entonces, enfocándonos un poco en mi trabajo actual y enfocándonos un poco, volviendo a la pregunta de reanudar esta idea del pensamiento libre, ¿no? Este es el paisaje que yo en este momento me planteaba en mi forma de trabajo. Para mi forma de trabajo está, como comisaria tengo la creatividad, trabajo con artistas, con gente creativa, pero mi forma de trabajo es creativa. Necesito una audiencia con la cual estoy dialogando sobre mi trabajo, necesito un contenedor y necesito unos recursos para poder realizar este trabajo. Entonces yo este año me planteo un poco esta idea, ¿no? Este año digo porque esto salió en la prensa justo en el último año y medio, que sale la película de Nan Goldin, denunciando un poco esta campaña que ha hecho ella tan fuerte y tan increíble, ¿no?, al Sackler Family. Grandes benefactores, filántropos, lo que es el mundo del arte, ¿no? Y en realidad esto es un contenedor que yo habito. O sea, mi trabajo de alguna forma tiene que ir a espacios públicos, privados, pero en su mayoría públicos, donde los contadores de historias con los que yo trabajo
de alguna forma, enseñamos trabajo. Entonces vamos por galería, tenemos el Louvre, toda esta campaña coge momento, tiene que ver con la familia Sacco, que son, y el farmacéutico, el fentanilo, el Oxycontin, las grandes adicciones y problemas de adicción que ha creado en Estados Unidos, ¿vale? A sabiendas de que esto estaba ocurriendo, y de alguna forma esta gran campaña por parte de los artistas, y de alguna forma Nan Goldin consigue que la campaña sea tan potente y que ser ella una persona foco, ¿no? Entonces empiezan un poco, lo vemos aquí en el Louvre, lo vemos en el Metropolitan Museum, acciones de entrar, de activismo, y pasaron muchos años y se ignoró. Pero hay un momento que en Londres, en el National Portrait Gallery, deciden, vale, vamos a rechazar este £1.000.000. Y a partir de ahí pasa un efecto dominó en el cual todas estas galerías se van desarraigando de alguna forma, se van soltando, ¿no? Ha sido bastante problemático, el V&A tenía donados 10 millones, entonces, claro, tienes contratos, esto no es decir de repente, no, ya no queremos vuestro dinero, sino que hay que buscar una sustitución. Entonces, esto me hace todo de alguna forma pensar, decir, bueno, los recursos para poder contar historias, las historias de calidad, que de alguna forma, las buenas historias, las largas historias. Yo estoy trabajando ahora con un artista, llevamos 12 años haciendo un proyecto. Necesitamos capital. Entonces, si los recursos de alguna forma, el sector público se ve con donaciones que de alguna forma van a ser problemáticas, si nosotros estamos buscando capital, dependiendo, yo no estoy llegando a esto con una forma crítica, dependiendo cuál sea tu posición ética, que es lo que hablamos esta mañana. Yo no hago no hago uniformidades, yo no pienso que todos pensamos igual, que todos tenemos la misma ética, que todos somos un grupo colectivo, que todos nos vamos a añadir y vamos a cambiar el mundo. No parto desde esta perspectiva. Yo siempre parto desde la perspectiva que somos todos individuos y que siempre me ha interesado el contrato social desde la practicalidad, ¿no? Un poco desde la filosofía de Rousseau. Yo me involucro en el contrato social porque a mí me parece que es lo mejor, pero yo funciono como individuo. Entonces, bueno, volviendo un poco a la historia del Sackler Family, ¿vale? Y se crean estas grandes crisis económicas en el Tate, ahora tiene un 40% de la galería está cerrada, ¿vale? Pero lo hemos visto con el BP también, en el Tate, ¿vale? Entonces veo que está el contenedor de los recursos un poco frágil. Bueno, entonces, otra historia que también me preocupa, ¿vale? Como los contadores de historias. Entonces miramos la fecha aquí en el 2022. Y en el 2022, el director del Wentworth Gallery, dependiendo de la Universidad de Manchester, se ve forzado a dimitir. Luego hay un momento ambiguo, si dimite o no dimite, pero de entrada dimite. Forzado por el Board of Trustees de la galería, de la universidad. Esto parte a raíz de una exposición que hace Forensic Architecture, en los cuales Forensic Architecture, el director judío-israelí, pero muy a favor de toda la campaña palestina, hace una denuncia sobre Palestina. Entonces hay un grupo muy activo, que es UK, Lawyers for Israel, ¿vale? Que usa las herramientas jurídicas y las herramientas jurídicas de alguna forma para crear este empuje hacia atrás. Entonces yo me veo en este momento que la constelación de los recursos están frágiles y me veo que de alguna forma la fragilidad de poder contar historias como quiero, en los contenedores donde quiero, porque me veo de alguna forma que las amenazas que nos encontramos, y hablo de la Europa occidental, dentro de estas democracias que habitamos, es que las herramientas jurídicas se están usando muy libremente de alguna forma para acallar estas voces. Y en realidad yo vuelvo a la idea que este es mi trabajo, o sea, estoy pensando un poco en la constelación de mi trabajo. Vale. Entonces, de alguna forma, esto lo tengo en la nube. A veces tengo tantas cosas que pongo una en la nube, ¿no? Entonces la tengo en la nube, pero de alguna forma, según me voy moviendo con los pies, me estoy replanteando. Y esto de alguna forma va a desencadenar un poco a esta idea que es la pregunta, ¿no? Reanudar un pensamiento libre.
Entonces esto lo veo escalando, he puesto solo pocos ejemplos porque no vamos aquí a hacer unos grandísimos ejemplos, pero es el día sí y el día siguiente en la realidad que yo vivo en Gran Bretaña en el sector cultural en este momento. Entonces vuelvo un poco a esta metodología de la experiencia y en el 2019 con este planteamiento fui a Hong Kong. Entonces me encontré en una conversación con una fundación hongkonesa en Europa, y yo planteaba, digo, como artistas, ¿cómo respondemos a una inminente represión? El arte reflexiona, plantea, procesa, digerimos, pero si la represión es inminente, ¿cómo respondemos? Y entonces la Fundación en Hong Kong, en aquel momento, en octubre-noviembre del 2019, nos trasladamos a ese momento, dice, te invitamos. Y nosotros vamos a facilitarte que tú veas, sin ningún tipo de roadmap, de estructura. Y estuve en Hong Kong un tiempo. Dos cosas me nutrieron a mí en Hong Kong. Por un lado, tuve acceso a una forma de organización de protestas que yo no había visto hasta ese momento, único. Habían aprendido del 2014 del problema de lo que fue todas las primeras protestas de los paraguas, ¿no? De Umbrella Movement. Y habían creado unas protestas horizontales, de tal forma que no hubiese líderes, porque habían aprendido en 2014 que el líder se quita, entonces de alguna forma toda la protesta cae. Con la estrategia de la horizontalidad, todo a contacto de espontaneidad y a través de Telegram, aparecían todos estos pequeños grupos de protesta inminentes, rápidos y muy ágiles por la ciudad. Y esto provocaba mucha confusión y dificultad, ¿no?, a la policía para poderlos controlar. Otra cosa que habían entendido, que no todos servimos para todos, para todo. Entonces había grupos, el grupo que lanzaba los gases o sea, el más físico era un grupo de gente. Había grupo de gentes que tenían que ir con el limpiaojos cuando te caía el gas. Entonces, todo lo que era de alguna forma, estos eran los first aiders. Y los first aiders tenían escondidos por diferentes partes dentro de Hong Kong los utensilios. Y me pareció la organización. Puedo estar hablando de esto horas, pero me pareció increíble. Pero me parecía súper increíble cómo se habían organizado económicamente, con grande capital. Y este gran capital había comprado anuncios en periódicos importantes, como The Times, el New York Times, enteras páginas, de alguna forma para denunciar, para informar, ¿no?, a una sociedad más amplia, más fuera de la realidad hongkonesa, sobre la inminente represión. Y este dinero no venía de la generación más joven que estaba luchando en las calles, sino que venía de generaciones más mayores. Pero había otras generaciones también igual, pues, decir, bueno, no voy a luchar a primera línea, pero, por ejemplo, había que, cuando estaban acorralados dentro de Hong Kong, en diferentes áreas, llamaban por teléfono, y había gente que, bajo la idea de que eran Ubers, que eran igual los más mayores, entraban, los cogían con coche y los sacaban para que no los detuviesen. Me pareció increíble la inspiración, de cómo de alguna forma racional, estratégicamente, el planteamiento, ¿no? Y era una lucha por una supervivencia dentro de lo que era una estructura de identidad propia, ¿no?, que es la hongkonesa, denegada por los británicos y luego denegada por China. Entonces, esto es lo que yo traigo de alguna forma, pensando que en una situación de protesta todas las piezas somos vitales, pero todas las piezas tenemos que entender qué papel podemos cubrir dentro de la protesta. Porque igual, si no eres la persona que corres más rápido o tienes más fuerza, no tiene sentido que te pongas en primera línea, porque te van a llevar de repente. Pero igual eres la persona que vas a poder ir con tu coche, o igual es la persona que tienes un pequeño capital para ayudar. Entonces, esto me pareció fascinante. Lo que traje a modo profesional, ¿no?, pues estas son fanzines, y cuando estuve ahí no solamente vi la estructura de cómo se organizaba la protesta, yo en realidad estaba visitando artistas en sus estudios. Entonces todos los días iba a la universidad, iba a ver a los artistas, iba a ver todo esto, ¿no?
Y lo que me interesaba en esta pregunta que yo les hacía, ¿no? Decir, bueno, en este momento de represión inminente, ¿no? Entonces había artistas que decían, bueno, a mí me interesa el arte útil. Y en este momento no estoy diseñando libros de fotografía, objetos únicos. Me paso toda la noche diseñando los pósters más maravillosos para empapelar. Y empapelaban todas las calles. Y a la mañana siguiente los habían limpiado todos, ¿no? Entonces, de alguna forma, o por ejemplo, Java Lam, que es una artista que me encanta, usa siempre el taller, ¿no? Como metodología de trabajo. Y creaba entonces ella en su impotencia, de decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Lo que voy a hacer es talleres para que una generación más joven, menos preparada o más angustiada pueda venir y vamos a hacer talleres, vamos a estar imprimiendo todo el día, vamos a imprimir los derechos humanos en los antiguos caracteres chinos y vamos a imprimir, y todo el día imprimiendo. Con esa idea de decir, bueno, cada persona tiene que contribuir de la forma con las herramientas que puedas. Entonces, a raíz de esto, entonces, por un lado, aparcado lo que a mí me nutre y por otro lado, voy un poco a... solicitamos, ¿no? Trabajé con Adam Brumberg, Answer Mabliant, hicimos un pequeño colectivo de 3 comisarios y planteamos una propuesta RLES. Y entonces hicimos esta propuesta en la cual hicimos esta investigación y lo llamamos las tipologías, un manual de protesta. Y en esta investigación lo que identificamos eran, de alguna forma, tipologías en la protesta que se repiten a lo largo de la historia. Las barricadas que veíamos en Hong Kong, veíamos en las barricadas en la Revolución Francesa. Entonces veíamos el hacking, el coordinar, las barricadas, el cuerpo como lucha, la uso de los medios de comunicación tradicionales, la huelga, los iconos, la música. Es que en realidad identificamos estas tipologías, ¿vale? Y hicimos una especie de correlación. Esto simplemente es el research que hicimos, ¿vale? Veíamos desde Hong Kong y veíamos cómo a lo largo de la historia identificamos estas tipologías así, el sit-in, bet-in, ¿no sabes? Y este es el manual de propuesta. Vino la pandemia, se nos cayó la exposición, bueno, pues la realidad de muchos trabajadores culturales, pero tuvimos la gran suerte que hicimos este manual de protesta que lo publicó PhotoWorks en Gran Bretaña. Y ahora voy a pasar rápido para así ya acabar, ¿vale? Porque estoy hablando demasiado. Entonces, un poco, esto es un manual de protesta de 112 páginas, pero vamos a ver algunas de las tipologías. Entonces, la anonimidad, por ejemplo, y veíamos el trabajo de Hank. Hoy en día él vive en Gran Bretaña, exiliado con su familia. Él tenía muy claro que no se quería ir de Hong Kong. Pero la situación ya se pone un poco difícil, ¿no? No todo el mundo se ha ido de Hong Kong, hay gente que se ha quedado, Java Lam sigue ahí, pero Hank ahora vive en Gran Bretaña. Entonces, este es un proyecto que él hizo. Y bueno, luego los podéis mirar porque no estamos hablando de los artistas, por supuesto que él realiza ahí. Esto, Molly, esto también desde la anonimidad, también un proyecto que hacen durante este momento represivo tan fuerte. ¿Vale? Salimos en la investigación, salimos un poco de Hong Kong y ampliamos un poco el proyecto, ¿vale? Sarah Maple, que usa el cuerpo como protesta, las protestas desde dentro, ¿vale? Entonces, Luke, de Hong Kong, ¿vale? El uso de los medios, de la media no tradicional, ¿vale? El hacking, ¿vale? Este es un proyecto muy interesante de Arabian Street Artists en Alemania, en este hackeo de las paredes cuando se estaban filmando Homeland en Alemania. Este es graciosísimo, porque encargan a un grupo de artistas, ¿no? Que hagan este graffiti así, pues están filmando Homeland y tal. Y entonces van los artistas y describen lo que les da la gana. Porque como nadie ni se ha molestado en chequear, entonces dicen, Homeland es un melón. Y entonces hackean todo esto, ¿no? Y hay un episodio en el cual de Homeland que sale, ¿no? Y es una forma de protesta por ese stereotyping, ¿no? Que crea Homeland de todo lo que es la cultura, ¿no? Bueno, todo el Medio Oriente, sobre el Islam y la cultura musulmana. Entonces, bueno, y esto es una especie de hackeo. Este es un trabajo genial de Sui Fong en Hong Kong también,
usando un poco lo que es el hackeo y todo lo que es el gate technology, en el cual no simplemente tienes que te reconozcan la cara, sino que reconocen la identidad. Todos andamos de una forma diferente, entonces la identidad del andar, entonces de alguna forma crea estas performances y lo graba, ¿no? En las cuales lo que hace intentar es decir, bueno, voy a andar mal para que de alguna forma no se me reconozca, ¿no? La música, el uso de los medios de comunicación tradicional desde una perspectiva artística, ¿no? Estos recortados en los periódicos en los cuales la simbología de la imagen se ensalza, ¿no? De alguna forma cuando quitamos el texto, ¿vale? Lo vemos aquí más claro, ¿vale? Y bueno, esto es ese momento, ¿no? Este es el proyecto de Javalan que os comentaba, con los talleres que se hicieron aquí durante las protestas, pero ella es una artista que siempre ha trabajado desde la perspectiva. Su lenguaje artístico es el taller y llevaba décadas trabajando con trabajadores que trabajan en los talleres, en los sweatshops, ¿no? Produciendo prendas, los cuales ella siempre colabora y colabora con el mismo grupo hace 10 años, que es otra forma de denuncia, ¿no? Finalmente, esta exposición se cayó por la pandemia y, tristemente, luego me hice una pequeña exposición en Londres para visualizar trabajos que ya no se podían enseñar de alguna forma en Hong Kong, ¿vale? Que vemos aquí el trabajo de Molly, que son seudónimos, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea, ¿no? Y entonces, bueno, no hago conclusiones porque ya ha quedado bien claro que mi trabajo es experiencial, me voy moviendo, hay cosas que resuelvo, hay cosas que no resuelvo, hay cosas que dejo en la nube, igual me salen 2 o 3 años, ya veremos. Pero bueno, estoy en un momento dado, ¿no? Que planteaba un poco esta idea de, como he dicho, ¿no? Veo el control sobre el relato muy agresivo, ¿no? Entonces, de alguna forma, tengo que replantear cómo trabajo, dónde trabajo y de qué forma. Estoy en un momento dado, no sé, que intuitivamente estaba volviendo un poco a una filosofía de casa, ¿no? Pequeño y bien hecho. Esto es una frase que me da Joaquín Aspuro, el director de Getxo Foto, ¿no? Cuando yo venía de Londres, me dice, ¿quieres hacer Getxo Foto? Y dice, nosotros hacemos pequeño y bien hecho, ¿eh? Digo, vale. Y ahora de repente se ha quedado un poco porque entendí que la filosofía de mi casa, ¿no? La casa emocional, que es la casa en el País Vasco, no mi casa racional, que es la de Londres, ¿no? Entonces estoy un poquito descentralizando, ¿vale? Como idea un poco de la descentralización, la conexión desde no me gusta hablar del margen, ¿no? Pero desde lo pequeño, ¿vale? Estoy planteándome mucho los Circle of Trust, pero para mí el círculo de confianza tengo que entender, tengo que buscar esta autenticidad, tengo que de alguna forma desenvenenar el lenguaje tan envenenado, ¿no? Pensamos que vino aquí Facebook y nos hizo amigos de un montón de gente que no conocíamos, ¿entiendes? Para mí mis amigos son sagrados, entonces tengo que volver de alguna forma a este planteamiento. Empecé hace unos años con este concepto de la inversión, pero la inversión en el capital humano, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a invertir? ¿Con quién? ¿Con tal? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque busco esa autenticidad, ¿no? Y, bueno, ¿entiendes? Me planteo siempre que el mayor privilegio, ¿no? Que este es el mayor privilegio que tengo, ¿no? Que es el de poder elegir. Entonces, para poder elegir, tengo que poner en la ecuación en la mesa y decir, bueno, no voy esto no es nada, esto no es nada, esto no me cuenta, pero el poder de elegir es el gran privilegio, ¿no? Que de alguna forma he nacido con privilegio, lo sé, porque tengo un capital humano dado, que eso es esto, no todo el mundo tiene el derecho, la posibilidad de esto. El privilegio que geográficamente vivo en un sitio privilegiado y vengo de un sitio privilegiado, esto también lo sé, lo he sabido siempre, no es algo que he tenido que aprenderlo. Pero en este momento estoy luchando por el poder elegir. Entonces, cuando pienso en el elegir, lo que más me interesa entender son la estructura en la cual me asocio, ¿vale? Tengo que entender cuál es la estructura. La estructura son estructuras de poder, estructuras de trabajo, ¿vale? Con la idea de poder yo, de alguna forma, navegar dentro. Esto no quiero pensar que quiero excluirme, como, por ejemplo, cuando pienso pequeño y bien hecho y la filosofía de casa, ¿no? Tengo que plantearme en todo momento no crear en silos, porque lo que no quiero es fortificarme dentro de un silo, ¿vale? Cuando pienso en los círculos de trust, ¿vale? Los círculos de confianza, tiene que autonutrirse. Entonces, ¿cómo van a funcionar? O sea, es el planteamiento que volvíamos a esta pregunta, ¿no?
del reanudar un pensamiento libre es que requiere inversión diaria, porque si no vas a un momento y te vas y tienes que volver, ¿no? Sobre todo porque estamos expuestos a tanta polución. Entonces, bueno, en este momento me encuentro, ¿no? Y siempre vivo todo, y una cosa que no había dicho antes, ¿no? Pero cuando pensaba un poco esta idea de lo que es un poco la libertad, ¿no? Y bueno, si tengo que en un momento dado cerrar, digo, bueno, si mantengo desde dentro un espacio libre, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que me queda, este espacio libre, y este espacio libre estoy, y lo siento y lo veo, y va a ser siempre algo que voy a proteger, ¿no? Y a veces lo voy a expandir, y a veces lo voy a expandir menos. Entonces, un poquito esta es la idea. Muchas gracias. Ahora me toca a mí, ¿no? Bueno, estoy realmente contenta de estar invitada aquí. No he podido ver las 3 charlas, solo la segunda y la tercera. La primera no la he podido ver y me hubiera gustado. Sé que se hablaba de mucha verdad. Pero escuchándote, pensaba que cómo me gusta que se puedan mezclar las artes, el pensamiento, esta búsqueda que en realidad es común. Me da esperanza. A pesar de todo lo que hablamos, esta búsqueda común me da esperanza. Quería decir que nos hemos conocido aquí en el escenario, que también explica un poco cómo irá todo. De hecho, estamos en la comida y las dos hemos tenido el pensamiento de ¿nos vamos a presentar o ya que hemos llegado hasta aquí seguimos improvisando? Y creo que es bonito porque así la charla también será muy, muy presente. No sé cuánto tiempo tenemos, pero pensaba que puedo aportar yo aquí. Ha habido un momento que has dicho lo de saber lo que hace cada uno, ¿no? En un equipo, ver qué puede aportar. Yo creo que una de las cosas que yo puedo aportar o que creo es desde mi canto y desde la música. Y hablaré de la búsqueda de la libertad desde esta pasión, desde este oficio, como músico, amante del arte. De hecho, en la vida real, digo yo, en la vida del día a día, busco referencias en ese estado porque ahí tengo como una especie de lucidez donde entiendo los valores y donde esta contaminación constante parece que desaparece y puedo reencontrarme con los valores que he tenido siempre, ¿no? Entonces soy Silvia, soy de Palafrugell, de un pueblo de la Costa Brava, un pueblo de mar. Me he criado con los mismos pinos, el bosque, el mar, el paseo, el cielo abierto, y hace 20 y pico años que vivo en Barcelona, en la ciudad, y me gusta ese contraste de haber vivido en un sitio donde todo tenía nombre y apellidos y pasar a una ciudad donde hay más el anonimato. Me gusta esta mezcla. Pensaba, también busqué la definición, ¿no? Reanudar, pensamiento libre. Y reanudar me gustó que ponía como renovar o continuar. Y pensé qué bello porque siempre me he dicho, quiero ser valiente para saber cuándo tengo que cambiar o cuándo puedo seguir, cuando algo aún es válido, ¿no? Esta valentía de saber distinguir, saber elegir, ¿no? Lo que decías tú. Que me gusta que elegir tiene que ver con elegante, elegir, ¿no? De saber elegir tiene que ver con la elegancia. Entonces después he buscado también, un momento he visto hasta Camus, que no sé ni si lo sé pronunciar. Digo, ¿cómo lo ve él, ¿no? Y he visto un escrito que parecía que la libertad en el arte no la encontraba en soledad, sino en comunidad, que hay un poco también me ha resonado lo que decías. Y he pensado en mi vida y digo, depende de la etapa, y ahí también me resuena lo que ha dicho hoy Javier, que hablaba de esa primavera que se repite y nosotros como intérpretes vamos cambiando, depende de muchas cosas, entre ellas la edad, va cambiando. Y pensaba, voy a ordenar
mi relato como la vida, a ver, intentar descubrir a nivel artístico lo que me ha servido en esta búsqueda constante de esta libertad. Yo tengo la suerte de tener, creo que mi madre es bastante culpable de mi manera de entender el mundo y la belleza y el horror. Mi madre era historiadora del arte y empezó a dar clases de historia del arte a los jóvenes de 18 años. Y entonces les preguntaba, ¿qué sientes delante de esta obra, ¿no? Y veía que la gente no sabía decir, que no se les había educado para pensar qué sentían ellos, sino que repetían lo que habían estudiado. Entonces empezó a ir a las escuelas, iba con niños de 3 a 5 años y les hacía clases de pintura, pero tocando la guitarra, ¿no? Ya mezclaba la música con el arte. Entonces fue desarrollando su pequeña revolución poética y creó una escuela pequeñita en el pueblo que se llamaba Alartis, Espacio de Creación, y ponía de 2 a 99 años. Gloria, mi madre, un personaje gracioso. Entonces, ¿qué era eso? Era un espacio donde se daban recursos, espacio, confianza y libertad. Y yo lo recuerdo como mi momento de felicidad que voy a buscar. Empezó con los niños de 2 años, entonces ella quería huir de la ficha del cole, no sé cómo le llamáis, pero no puedes pasarte de la raya, no tienes que repetir esto. Y ella les ponía pues unos lienzos con caballetes, broch, un pincel, tapaba todo el suelo, algunos se meaban encima y empezaban a hacer unos cuadros espectaculares, hasta creo que los 7 años que ya empiezan a imitarse. Eso es muy gracioso, ¿no? Cuando ya empiezas a copiar. Y hacíamos exposiciones, que venía la gente de Barcelona y decía, ¿quién ha hecho este cuadro? Y mi madre, un niño de 2 años. Y decía, ah, sí, ya lo había notado. Y dice, no lo habías notado. Entonces ella fue desarrollando este pequeño mundo de libertad y luego ya hacían pues cerámica, cursos de cine, cursos de danza, charlas. Y yo ahí era feliz, me enseñó a ver la belleza en todas sus formas, ¿no? Y se me mezclaban, no había, era muy líquido, ¿no? La expresión artística para mí, un cuadro, una canción, un paisaje, veía los mismos elementos, ¿no? Eso sé que para mí ha sido una suerte, esa confianza y ese espacio y que me dieran recursos. Y de hecho pienso, ahora también soy madre, pienso que me gustaría mucho que en la educación hubiera también el arte, no para los que lo hacen bien, ¿no? Este niño pinta bien, no, para todos, para que cuando no sabes cómo explicar tantas cosas horrorosas o dolorosas, por lo menos lo puedas transformar en algo, ¿no? Pues mira, escribo, da igual si es bonito o feo, pero lo saco, le doy una forma y creo un poquito de espacio, ¿no? Bueno, para mí la música hay 3 momentos. Uno que es comunicación. En mi familia se hablaba, la mejor manera de comunicarse era mediante la música. Luego eran estudios, porque desde los 3 años pues hice piano, saxo, solfeo, coral, orquesta. Tuve la suerte de poder tener muchos inputs artísticos, ¿no? Y también la danza, pintar, iba a todos los talleres estos de mi madre. Pero luego hay un momento que es el de la vocación, que yo lo descubro a los 12 años. ¿Y qué es eso? Mi padre, por otro lado, trabajaba en una fábrica, pero su pasión era la música, entonces buscaba canciones anónimas y hacía arreglos y se juntaban con los hombres del pueblo y cantaban. Iban a la taberna, ese pequeño mundo también para aislarse del día a día, y cantaban, reían y bebían. Entonces yo cantaba con mi padre, una manera de comunicarme, la única de hecho no había mucha más relación, pero recuerdo con los 12 años estar cantando y entrar en otro estado, ¿no?
pensar, uy, aquí está pasando algo, ¿no? Aquí a mí se me están curando cosas. Y además también a la gente, ¿no? Porque también pensaba hacer algo social yo, o filosofía o antropología, me encanta el ser humano. Pero vi que cantando se movían muchas piezas. De hecho, ahora mismo aún sigo buscando esa intimidad en los conciertos de la taberna y de la mesita de madera y los ojos brillantes de los borrachos ahí. Es un decir para crear un poco de... que es la hora después de comer. Pero también mi voluntad es en el pequeño ritual del concierto que la gente se sienta viva en lo más profundo, porque parece que a veces todo va en contra, para que puedan amar bien, puedan votar bien, para que como a reactivar la sangre. Y es más, sabiendo que gente vota cosas diferentes, edades diferentes, países diferentes, ver que se emociona todo el mundo con lo mismo, esa unión de soledades, emocionándose me da mucha esperanza. Y durante esa hora siento que está pasando algo en lo que creo, aunque sea muy pequeñito, ¿no? De hecho, dicen la música es el lenguaje universal, pero yo no estoy muy segura porque recuerdo estar con unos coreanos y no entender nada. Digo, no, esto no es universal, pero sí que recuerdo estar en Tokio y en Uruguay y cantar una canción, y aunque no entiendan la letra, que se emocionen en el mismo lugar. Que unos aplauden, los volúmenes son diferentes y los tempos son diferentes, pero la curva es la misma y eso me interesa, ¿no? Crear los puentes de ver por qué unos dicen ole cuando se dice yeah, ver eso, ¿no? Porque es como la pequeña salvación. Bueno, ahora me he enrollado hacia aquí, pero recuerdo esa primera etapa, antes de irme a Barcelona, hasta los 18, yo me sentía muy libre. Recuerdo pensar en el trazo del niño, pensar, ostras, hasta los 7 años hay como un... Y luego ya un simbolismo extraño, como una cosa del pensamiento que ya empieza a entrar en competencia en el otro. Luego llegué a Barcelona e intento deconstruirme, ir a lo más lejos de mí, cantar más grave, cantar en inglés, que no sabía. Bueno, una deconstrucción muy, muy bella, pero aún vivía mucho el momento presente, pero estaba tan llena de cosas que mi parte creativa la recuerdo bastante en soledad. De hecho, creo que el proceso de composición y de creación es muy de soledad y muy artesanal, y que luego viene el compartir, pues cuando llega el músico le dices, mira esta partitura, y esa partitura se multiplica, y luego el de las luces y el intentar que todo el equipo esté emocionado y su vida tenga sentido ahí, es lo que me acaba haciendo feliz, ¿no? Pero pensaba que ahí componiendo también no había el momento de las redes sociales, entonces me sentía libre, pero empezó a cambiar la libertad en la interpretación, por la repetición, ¿no? Esto típico, ¿no? De ya sé lo que puede pasar, cómo sorprenderte, intentar buscar cosas, el tacto, algo que he reconocido algo. Yo me acuerdo cuando mi voz salía en la taberna, recuerdo casi todo el chorro salir y tocar las paredes internas hasta salir. Ahora ya hemos frotado mucho, no es como un jersey de lana que al principio lo notas, te pica y después ya no. Ahora la voz ya tiene la puerta abierta y son otros trabajos, ¿no? Entonces notaba que con la interpretación cada vez llegaba a más sitios, más emociones, pero llegó un momento que pensé, ya está, ahora voy a explotar. Si sigo, tengo que parar. Y ahí empieza ese momento más de comunidad y también del silencio que han comentado. Entonces me voy a trabajar, tengo la suerte, eso también me da mucha libertad porque me da más recursos que en el entorno en el que vivo, y cada vez más grande, confían en mí, eso te da una confianza que te da libertad. Pero entonces paro un poquito y no paro, pero
voy a buscar en otros sitios, ¿no? Y me empiezo a interesar otra vez, porque desde pequeña mi madre ya... No es una persona, ¿no? Vale, vale. No es un robot. Pues me empieza a interesar, bueno, o reanudo ese pensar de cómo explica cada disciplina artística este mismo sentimiento, ¿no? Entonces, pues, estaba con los de danza, con el cine, con la animación, teatro, poesía, incluso cocina, haciendo música para diferentes disciplinas y sobre todo entender, ¿no? Cómo traducir eso y qué se comparte, igual que lo del japonés y el de Washington, ¿no? ¿Qué comparten, ¿no? ¿Dónde está el ritmo, la escucha, la pausa, el silencio? Y llegué a un sitio muy, muy importante para mí, que me dio mucha libertad. Yo creo que eso que he contado de los 12 años era que al cantar, como que se paraba el tiempo, no había espacio ni cuerpo, y habitaba el presente, que esto da... Para mí es ese momento como de felicidad, ¿no? Estar presente. Y cuando ya había sentido tantas emociones, pues estaba haciendo una cosa de danza y me acuerdo que tenía que hacer todos unos gestos y estar en silencio. Y de repente me emocioné y lloré poco, lentamente, pero pensé, no es el canto, es estar presente, que no es poco, ¿no? Que es todo. Pero mediante el canto, mediante la música, mediante el arte, me es más fácil llegar ahí. Pero de repente darme cuenta que estando ahí presente, me venía todo eso, fue como muy... muy, como no sé cómo se dice, clarividente, ¿no? Como una... ¡Ostras! ¡Qué fuerte!, ¿no? Tanto cantar. Y nada, y volví a empezar, ¿no? A intentar recuperar el canto y luego vienen todas las redes sociales, empiezas a saber todo lo que hace todo el mundo, unos tempos impuestos de prisas. Yo, por suerte, como cultivé el campo, mi huertito lentamente, entonces no siento tanto esa presión, siento que ya hay una gente que confía en mí, pero me preocupo por toda una generación que vive con esa ansiedad. Y a la vez está pasando el tiempo, empieza a cambiar, ¿no? Como lo de la primavera es la misma, pero ya eres otra persona, la voz es más grave, el peso que buscabas de pequeña lo tienes, hay una velocidad que ya no... Entender cómo también tu cuerpo te va dando un marco nuevo, ¿no? Y soltar lo que ya no te sirve, celebrarlo y aprender a cocinar con los nuevos ingredientes. Entonces yo creo que sería un poco esta última década y trabajar mucho en comunidad. O sea, ahora para mí el éxito es tener un buen equipo, que es un estamos a tope. Bueno, un equipo, ¿no? Esto de un animal vivo que va cambiando, ¿no? Igual que tú, ¿no? Que dices eso, ser valiente, ser flexible para cambiar cuando toca o para insistir con algo que aún está ahí. Pero ahora me he despistado con el patapum. Bueno, entonces... Eso, sí. Que me da mucho gusto eso. O sea, me encanta entender, porque también se nos educa mucho como que el líder, pero entender la importancia del que te lleva a la contraria, del que es silencioso, del que te da los recursos, es eso, cómo se multiplica la belleza en comunidad, como tiene tanto sentido todo, ¿no? Que en esa soledad, bueno, la soledad es buena como primera terapia. Yo, por ejemplo, escribo muy automáticamente, ¿no? Musicalmente la primera célula, digamos, es como si me la chivan. Y ahora me está pasando últimamente con las letras que no me había pasado. Pienso en algo y escribo así.
Y así como para terminar, que no tengo conciencia del tiempo para nada, el momento en el que me encuentro ahora, sí, he seguido siempre interesadísima en todas las disciplinas artísticas. No deja de sorprenderme la música, me parece un súper invento. He vivido cosas que no dejan de emocionarme, ¿no? Desde cantar en hospitales y ver que a alguien le quitas el dolor y le pueden poner una vía, o que se mueve, o que le da paz, ¿no? La paz no es poca cosa, ¿no? Me acuerdo, estaba cantando la UCI y yo le decía, ¿te puedo cantar? Porque no sé muy bien por qué me han dicho que venga, pero estás muy mal. Me dice, sí, canta. Y terminé y me dijo, le digo, ¿qué? ¿Sirve de algo? Me dice, me da mucha paz. Por un rato no he pensado si podré caminar o no. Y pensé, esto es muy serio esto, ¿no? O luego estar en un psiquiátrico cantando y que me venga un señor y me diga, hoy has hecho algo muy importante. Y luego me viene una enfermera y me dice, hacía 3 meses que no hablaba este señor. O en el geriátrico, ver la gente cómo se despide, o en una prisión, ver cómo la gente mediante la música se siente libre, o a nivel político de justicia, ¿no? Una fórmula inmortal donde nadie te puede contestar, contado como un cuento, o sea, resumida sin paja, y puedes dejar constancia de algo importante. Y ahora, decía, pues el último disco que he hecho se llama Toda la vida un día. Creo que es porque cumplí 40 y me sentía así como en el medio. Y lo que hago es reivindicar la belleza de todas las edades. Creo que se cuida mucho al artista joven, pero el arte tiene que acompañar a todo ser humano en toda su vida y necesitamos que alguien hable del amor, del desamor, del miedo en cada edad, porque a los 90 supongo que te puedes enamorar. Luego también hay un poema que a mí me ha ayudado. Es que Alfredo antes ha puesto ha citado el poema de otra chica, no me acuerdo cómo era, que decías, esta noche la poesía no sé si no será suficiente. Y yo siempre pensaba, ay, no me digas eso, porque realmente pienso que es el único amparo real, ¿no? Y hubo un poema que a mí me ayudó mucho de William Carlos Williams, que dice, aterrados buscan una flor familiar donde guarecerse y les asusta la inmensidad del campo. Y pensé, es esto, la inmensidad, no puedo con ella, pero si voy flor a flor, canción a canción, persona a persona, verso a verso, entiendo algo, tiene sentido y sale esta belleza dentro del horror. Quiero pensar que por lo menos que esta noche sí que la poesía nos va a salvar. Y si esta noche no, que mañana vuelva, por favor. Muchas gracias. ¿Nos vas a cantar algo? ¿Eh? Si quieres. ¿Sí? Yo digo, como yo digo, nos hemos conocido ahora, ¿no? Y yo le digo, ¿nos vas a cantar algo? ¿Qué canto? Espérate. Pero esto no ha pasado toda la mañana o eso. Está bien. Aterrados buscan una flor familiar donde guarecerse y les asusta la inmensidad del campo, del campo, del campo, del
otra letra que me gusta mucho, ya que estamos. Espera. Quiero salir distinto, quiero salir distinto, que yo prefiero el desastre y escucharte sin prejuicio, que yo prefiero el desastre y escucharte sin prejuicio, con sombrero y sin cigarro, con sombrero y sin cigarro, con paciencia y manos recias. Estamos vivos de milagro, con paciencia y manos recias, que estamos vivos de milagro. ¡Qué lujo! Genial. Muy bien, ¿eh? ¡Qué placer! Igualmente. Es que no sé el tiempo lo que ha pasado. Da por charla, preguntas con canciones. Se acabó lo que se daba, ¿no? ¿Queréis intercambiar un poco o estamos todavía ¿Cómo está? a tiempo? Estamos bajo la emoción todos, la verdad. Yo pensaba que acababa tan genial, ¿no? Como que las palabras sobran, ¿no? O sea, ya lo hemos contado todo. Sí, la y verdad. esto ha sido un final para mí súper emotivo y me parece como tan genial, ¿no? Que dices... Desde la experiencia, ¿no? Sí. Joder, macho. Desde la experiencia y desde la emoción, ¿no? Habéis hablado las dos de cómo mover esas piezas desde vuestra experiencia cada una y sin duda habéis movido todas las nuestras, ¿no? Desde nuestras cabezas hasta nuestros cuerpos han salido lágrimas y han permitido darnos una esperanza, ¿no? Frente a la necesidad también de ver la realidad cruda como la hemos visto esta mañana, ¿no? Pero nos habéis dado la posibilidad de seguir creyendo en poder combatirla y seguir soñándola. Gracias a las dos.